Bien, bueno, de nuevo, presento el caso de Moravia como parte del trabajo práctico 3. 2, 3, sí. Acá les decía que volvía a recuperar esta filmina sobre la que plantea la definición de la intervención urbana, o mejor dicho, algunos rasgos sobre la intervención urbana, la escala, la magnitud, la complejidad de los actores, la complejidad de la planificación y gestión, y el tipo de intervención urbana que nosotros queremos valorizar en este trabajo práctico, porque me parece que les sirve a medida que ustedes vayan desarrollando el estudio de caso, volver a reflexionar sobre por qué la llamamos intervención urbana y por qué en principio la calificamos como una intervención urbana planificada, integral e integradora. Y también para la reflexión sobre estos beneficios que plantea Odilio Suárez que tiene la intervención urbana. Creo que sirve como para poner a prueba esta idea de intervención urbana planificada, integral e integradora. Bueno, respecto de los contextos de la intervención urbana planificada de Moravia, es importante que ustedes entiendan que, bueno, en principio que conozcan dónde está localizada, ¿no? Medellín forma parte de un área metropolitana. Esa área metropolitana está compuesta por 10 municipios. El municipio de Medellín tiene más o menos 2,5 millones de personas de población. Para que se den una idea, es la población que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un valle que está a 1.500 metros sobre el nivel del mar, que es un centro administrativo, financiero, comercial, industrial, bastante complejo. Es la segunda ciudad en términos de producción y también de población de Colombia, después de Bogotá, la capital. Este es un valle que forma parte de la cordillera central de los Andes. Saben que nuestra cordillera en esta parte de América gira hacia el interior, bueno, y se abre. Acá este valle es el valle de Aburrá, que es donde está Medellín. Como es un valle, hay un río en el medio, que es el río Medellín, un río que da lugar a la conformación de un montón de cursos de agua, de todo un sistema, quebradas, ¿no? Estas marcas de color oscuro son los cerros, ¿no?, que rodean. Esta es la ciudad de Medellín, esta es la urbanización, este es el río que pasa por el medio, esta es los cerros que conforman a ese valle, ¿no? Es una ciudad que se extendió en torno al río, es una ciudad que ha crecido sobre los cursos de agua, sobre las quebradas y también sobre la montaña. Eso dio lugar a la conformación de de un déficit de accesibilidad, a la conformación de toda una urbanización fragmentada. Fíjense que en la foto anterior teníamos de alguna manera el sistema natural, ¿no?, con las curvas de nivel y los cursos de agua. En esta foto ya se ve el amanzanamiento, la ocupación. Es una ocupación extendida sobre la ciudad, sobre los cursos de agua y sobre las laderas. Esa es la ocupación de Medellín, también ocupada por una sociedad desigual. No es como casi todas las ciudades latinoamericanas, ¿no? Hay sectores de la ciudad que concentran las mayores riquezas y hay sectores que concentran las mayores pobrezas. Si ustedes miran los índices de carencias, o por ejemplo de NBI, o el Producto Bruto Geográfico de cada una de las comunas, van a ver que las diferencias entre la comuna más rica y la comuna más pobre ahí son 5 o 10 veces, de la misma manera los ingresos entre la población, y por eso se conforman sectores de la ciudad con casi todos los beneficios de la ciudad, con acceso a casi todos los beneficios de la ciudad, y otros sectores con las mayores pobrezas. Las situaciones más críticas también se relacionan con las ocupaciones más críticas respecto del medio natural. También es en el sentido de que se configuran grandes riesgos, ¿no?, de inundación, de deslizamiento por la ocupación de las laderas. Es una ciudad también, Medellín, lo deben saber, que está que sufre un montón el conflicto armado, el conflicto que surge en el campo, pero también el conflicto que está directamente relacionado con el mismo, con el narcotráfico. En el caso particular de Medellín, fue una de las ciudades que más sufre la violencia urbana, incluso en la actualidad, porque también ha sido asiento de mucha población desplazada en la ciudad. Bueno, estas imágenes muestran estos rasgos de pobreza y desigualdad y gran vulnerabilidad de la población más pobre. Fíjense que acá hay una quebrada.
en el medio de este asentamiento. Y también en relación al tema que venimos viendo este año, si bien en el caso que vamos a estudiar van a ver que hay gran accesibilidad a los medios de transporte, la situación esta de pobreza y desigualdad hace que haya a la vez mucha inmovilidad en los sectores de la población. Estos son los distintos rasgos de la problemática en general de Medellín, pero que motivaron a la intervención en el caso que vamos a estudiar. Con respecto a una ciudad que crece en forma extendida sobre el valle del río, una ciudad grande, muy compleja, una ciudad muy desigual, aquejada por la violencia urbana y aquejada por grandes desigualdades. También es una ciudad que desde hace muchos años se viene planificando desde la escala metropolitana, con los grandes planes estratégicos metropolitanos, pero también desde el punto de vista del ordenamiento territorial. La planificación del ordenamiento territorial en Medellín, a nivel nacional, a nivel nacional en Colombia, por supuesto en forma directa en Medellín, está regulada, son procesos que son obligatorios, entonces viene siendo planificada desde los últimos años. Hay, a mediados ya del siglo XX, un plan regulador que establece cómo debe ser Medellín, cómo es su modelo de ciudad, y después desde los años 90 viene en forma bastante continua, formulando distintos planes de ordenamiento territorial y ajustándolos en estos planos de ordenamiento territorial. Estos son los modelos de ciudad que se proponen en cada uno de los planes. Se identifica ya, de alguna manera, el proyecto que vamos a intervenir hoy. En estos planes es importante la componente de la participación social, por norma tiene que ser así, pero también han tenido bastante cabida en las distintas líderes, lideresas y actores sociales urbanos, la participación en los distintos instrumentos de planificación. Este, por ejemplo, es el modelo de ciudad que se pensaba en el plan de ordenamiento del año 99, cómo era la ciudad, cómo se pensó en ese momento. Un modelo urbano lo que sintetiza son cómo son los principales componentes estructurantes de la ciudad, cómo es el sistema natural, cómo es el sistema de movimientos, cómo es la ocupación urbana. Bueno, en el año 99 se pensaba este modelo de ciudad, en donde se intentaba consolidar la ciudad, que no crezca más en forma extendida, y consolidarla a través de los grandes sistemas de movimientos y de transporte. Bueno, en 2006 ese modelo fue reformulado, en el año 2014 fue reformulado también, reformulado en el sentido de ajustado. También las normas... Sí. Un aporte, que en Colombia los planes de ordenamiento territorial están basados según la Constitución Política. Hay ciertas leyes que rigen el ordenamiento territorial y el ordenamiento municipal. En 1997 se sacó la Ley Orgánica 388, por la cual se regía y se establecía los planes de ordenamiento territorial en Colombia. Entonces tenemos dos tipos de planes, los PBOT, los planes básicos de ordenamiento territorial, que son para poblaciones de menos de 1 millón de habitantes. Claro que ya desde ese momento hacia acá ha cambiado mucho el panorama. Y los planes de ordenamiento territorial desde un enfoque más macro se da en ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes, ciudades principales y que requieran una intervención más compleja. Como lo dijiste, o sea, se hace una revisión cada 10 años. El primero pues establecido fue el de Medellín, ya llevamos la segunda revisión, y es muy interesante porque digamos, en Colombia la organización territorial se ha dado más o menos desde principios del siglo XX, de las primeras, o sea, Medellín con su primer alcalde en esa época, Pedro Nel Gómez, empezó a trazar, digamos, un modelo de ciudad y lo que es la ciudad esperada. En Bogotá siguió Le Corbusier, planteó ciertos aspectos con respecto a lo que debía ser una ciudad capital, que es Bogotá. Entonces, digamos que llevamos desde principios del siglo XX manejando este tipo de instrumentos. En algunos casos no se da. Bogotá en este momento lleva 3 años tratando de entregar la revisión de su primer plan de ordenamiento territorial. Entonces,
¿Cuál ha sido el mayor inconveniente en las ciudades colombianas? Es que Colombia es un país pluriétnico, es un país que está dividido en 9 regiones, entonces cada región es un mundo, cada ciudad es un mundo. Entonces, digamos, la participación social sea compleja y como vos lo dijiste, el conflicto armado colombiano lleva ya más de 70 años, entonces el enfoque de los expertos en los planes de ordenamiento territorial es mejorar la calidad de vida del colombiano, tratando de disminuir los efectos de la guerra. Bien, bien, gracias por tu aporte, muy claro, Ale. Con respecto a esos planes, en los planes, que esa obligación de hacer la revisión cada 5, cada 10 años, ustedes pueden ver si profundizan, no es para que lo desarrollen en el trabajo práctico, pero si en algún momento les interesa, van a ver que hay distintos énfasis en relación a cada uno de los momentos históricos que se va transitando. En el modelo de ciudad que se propone en el año 1999 y en los instrumentos que se consideran como estratégicos en el año 1999 son muy distintos a los que se plantean en el 2014 y los que están en revisión en la actualidad. En el año 99, en este primer modelo que pongo, si bien no se ve en el gráfico, pero ahora lo vamos a ver a continuación, el mayor énfasis por el contexto en el que estamos pasando y también el contexto político que pasaba Medellín en ese momento, lo que se pone en valor son las urbanizaciones de este tipo de asentamientos más críticos de Colombia. Si ustedes ven el mapa de la pobreza, van a ver que en los sectores de los cerros y en el sector de Moravia son los puntos más críticos, rojos en los mapas generalmente, en donde se decide intervenir en este modelo. En el modelo ya del año 2006, se pone mayor énfasis o se continúa con esas intervenciones urbanas integrales, pero se pone también mucho peso en lo que es la accesibilidad. También estaba todo el sistema de movimiento de transporte muy valorado y como un eje estructurante del modelo del 99. Y ya en el modelo de 2014 van a ver que hay mayor énfasis en todo lo que tiene que ver con la relación de la ciudad con los cerros, todo lo que tiene que ver con la protección ambiental, y la consolidación de un corredor en torno al río Medellín que lleva a que se piense en pensar en mayor altura, en la renovación de todos los sectores frentistas al río Medellín, y ahí también se mira de alguna manera distinta a la intervención de Moravia como un posible ámbito de renovación urbana. ¿Qué quiero decir con esto? No para que memoricen qué propone cada uno de los modelos, pero sí que entiendan que se trata de procesos de planificación. Entonces, lo que se dice o se planifica, se planificó hace 20 años, puede haber llevado a identificar este proyecto urbano integral, pero esos proyectos se van ajustando con el tiempo y se van articulando al proceso de planificación y a la valoración que se haga desde las políticas del mismo proyecto urbano. Entonces también es importante la participación en ese sentido, ¿no? De que se sostengan no solamente desde los ámbitos políticos, desde los ámbitos gubernamentales, los logros de estas intervenciones o las metas que se tienen respecto a estas intervenciones, sino también la participación de los otros grupos, de los otros actores locales. Ahora avanzo con estas ideas. A ver. Este gráfico es el modelo del año 2006, que es un ajuste del modelo del año 99. Lo pongo para que ustedes entiendan de alguna manera cómo en un plan se plantea un modelo de ciudad, se plantean objetivos, se plantean temas importantes para la transformación de la ciudad, y luego de esa visión general de la ciudad se avanza en grado decreciente hacia la mayor concreción en la intervención, hacia los proyectos urbanos. Un plan de ordenamiento territorial propone, en principio, un modelo de ciudad que se quiere ser, que acá está graficado con este modelo espacial, ¿no? Pero es mucho más que un modelo espacial, un plan de ordenamiento territorial lo que define. Por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial de Medellín en el año 2006 define aspectos que tienen que ver con cómo se piensa a la ciudad en el marco de la región metropolitana, ¿no? Se piensa en mejorar la situación de la competitividad, entonces la posibilidad de incorporar equipamientos que la consoliden en ese rol. Fíjense que el concepto, la idea de competitividad es muy propia de los 90, entonces es importante entender en contexto también en donde se piensa esta ciudad, ¿no? Es un momento en donde las ciudades
se ponían como en relación con las otras ciudades en función de las grandes ofertas y la atracción que podían permitir para el capital. Bueno, por algo está escrito este concepto de competitividad acá. Es un tema que también está incorporado en el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín. El plan también define cómo debe ser el sistema estructurante natural, se lo propone revalorizar fundamentalmente todo lo que tiene que ver con los cerros, y con los cerros que están adentro de la ciudad, que se llaman cerros tutelares, con el sistema de cursos de agua. Se propone jerarquizar el sistema de espacios públicos, tanto lo que tiene que ver con el sistema natural como los espacios públicos que estructuran a las áreas urbanas en su interior. Se propone contener el crecimiento urbano para que sea dentro de la mancha ya urbana existente y que no se extienda más sobre los cerros. Se propone optimizar todos los sistemas de movilidad. No sé si conocen, pero bueno, tiene una intervención muy importante en Medellín sobre el tema del transporte en distintos modos articulados. Se propone integrar a la vivienda, fíjense que acá aparece la idea de integración. El caso de Moravia queda en este sector. Se propone proteger a lo productivo de los ámbitos rurales, también proteger a lo productivo agropecuario intensivo del crecimiento urbano, y se propone consolidar a la participación, a la planificación de forma participativa. Estos son distintos objetivos que se tienen respecto de la ciudad en ese plan de ordenamiento. En estos objetivos uno ya puede reconocer distintos objetivos que después van a definir que el proyecto de Medellín sea un proyecto estratégico para este plan. El tema de la integración de la vivienda, el tema de la movilidad, el tema de consolidar el crecimiento urbano hacia adentro y no hacia afuera, mejorar lo que está, ¿no? El tema de la participación también va a ser muy importante en la definición del proyecto de Moravia. O sea, pasamos de esta visión general, acá es un detalle de este planito, el modelo este que veíamos recién, le hice algunas anotaciones, acá están las referencias igual, bueno, con los verdes se muestra esta idea de consolidar los bordes más productivos por la productividad agropecuaria, consolidar distintas centralidades, son los rojos, y la centralidad tradicional que queda acá a 20 cuadras de Moravia, urbanizar los barrios en situación más crítica. Estos no se ven, pero son unos rayaditos que están por acá. Bueno, después véanlo en detalle. Este es el modelo urbano que se proponía. Y de esta visión general se pasa a los proyectos urbanos. Entre estos proyectos urbanos está el caso del proyecto de Moravia. O sea, hay un grado creciente de concreción de esas ideas y de especificidad, que pasa de ese modelo, de esas líneas directrices, de esos objetivos, a distintas estrategias de intervención, acciones concretas, a programas y a proyectos. Es decir, se pasa de lo general a lo particular, a la concreción. Un programa, no sé si saben, pero es un conjunto articulado de distintos proyectos en relación a un tema. Por ejemplo, podríamos hablar de un programa de espacios públicos, un programa de equipamientos, un programa de urbanización de barrios, un programa de generación de equipamientos de salud, entre otras cuestiones, programas de transporte. A veces son tan grandes los programas que configuran planes en sí mismos, planes sectoriales, pero bueno, lo importante acá es que ustedes vean que se pasa de ese modelo general a los proyectos urbanos. Entonces son proyectos urbanos que están de alguna manera también ya definidos en sentido estratégico por las interacciones que pueden tener entre sí. Si ustedes ven, ahora cuando avance la presentación, el proyecto de Moravia tiene objetivos que tienen que ver con el mejoramiento de la vivienda, pero también con el transporte, pero también con lo ambiental, y se articula con otros proyectos que están cerca. Por eso es que son estratégicos, porque por una parte incluyen a distintas dimensiones y porque pueden generar distintos efectos positivos al relacionarse con otros proyectos. Este de nuevo es el mapa más grande en donde están los distintos proyectos de escala regional, de escala local, los proyectos que tienen que ver con el mejoramiento ambiental. Hay proyectos que tienen que ver con mejorar las centralidades, tanto la centralidad tradicional como las centralidades, subcentralidades. Los proyectos de mejoramiento integral de barrios están acá. Este es el caso de Moravia. Los otros se ven menos, pero están generalmente en estos bordes. Este también es un plano que le tienen que ver en detalle, ¿no? Pero lo que quiero mostrar con esto es que ya en el plan estaba identificado como uno de los proyectos estratégicos la intervención de Moravia. ¿Cuál era la situación inicial que dio lugar a intervenir en este caso? Y
y que lleve a la definición que sea a esa definición de que sea estratégico. Por una parte, esos efectos de sinergia que puede haber con otros proyectos urbanos, pero también la situación crítica, muy crítica, de pobreza urbana extrema y de riesgo ambiental del propio caso de Moravia. Esto está situado, como les decía hoy, Moravia es un barrio, que es este barrio, a 20 cuadras del centro histórico tradicional de Medellín, sobre un morro, que es un morro que no es natural, es un morro que es una montaña de basura en la Comuna 4, en los años 50 del siglo XX no existía, es un basural a cielo abierto que se desarrolló entre el 72 y el 84. Un basural a cielo abierto es distinto a un centro de disposición de residuos porque significa amontonar la basura sin ningún tratamiento para el suelo, eso implica contaminación de las aguas subterráneas, emanación de gases, entre otras cuestiones. Era un basural a cielo abierto de Medellín. También con respecto a la situación de Moravia, bueno, es lo que decía recién, ¿no? Tiene una conectividad en términos metropolitanos muy privilegiado. Acá del otro lado está la estación del metro, la estación se llama Caribe, está en torno al sistema vial que se conformó sobre el río Medellín. Acá está una avenida que se llama Carabobo, que une con el centro histórico y con distintas intervenciones recientes de este sector. Y bueno, también estas dos vías de borde son importantísimas. Tiene una localización excepcional. Sin embargo, eso no implicaba que sus habitantes tengan accesibilidad al resto de la ciudad, ni que el resto de la ciudad pueda acceder a Moravia como uno de los barrios más, por todas las condiciones de violencia, incluso de fragmentación urbana de los trazados del sector. No era tan accesible y no implica esta cercanía, movilidad de la población que la reside. Bueno, la problemática que dio lugar a la intervención fue el agotamiento del depósito de basuras, que hizo que cuando se cierre el basural en el año 84, ya mucha población que vivía del propio basural con el reciclaje crezca, producto también de los desplazamientos del campo. Estas son viviendas que están asentadas sobre la colina, la parte alta del cerro, todo el cerro estaba cubierto de viviendas en estas condiciones, e implicaba riesgos de movimientos de todo el cerro, ¿no? Riesgo geotécnico, que se deslice todo el cerro, que desaparezcan todas las viviendas con la población que alojaban. También implicaba un riesgo sanitario por la emanación de gases, como decía recién, pero también por los lixiviados. Los lixiviados son los líquidos que le salen a la basura cuando se va transformando, y esto hizo que en el año 2006 sea declarado de calamidad pública. El estado de calamidad pública es una situación muy crítica, es una situación de excepción que está prevista en la Constitución de Colombia, que implica una intervención que hace que, al ser de excepción y por riesgo ambiental, puedan desarrollarse determinadas acciones que no sean de la modalidad tradicional, por ejemplo, contrataciones, determinadas condiciones que tienen que tener las intervenciones por la normativa que no la tengan. Pero bueno, lo que busca reconocer es la gravedad y también la posibilidad de dirigir recursos hacia esa intervención que había sido priorizada. Como decía hoy, era una de las comunas de mayor violencia, de mayor inseguridad, no por las características de la población que allí vivía, sino por, digamos, la violencia que se desarrollaba en la misma. Las condiciones sociales eran las más negativas de toda el área metropolitana, de toda la ciudad de Medellín, baja calidad de la educación, problemas de salud. Imagínense las muertes por diarrea que habría en el sector, también las muertes de niños prematuros, la muerte de las madres en los partos. Era muy crítica la situación con respecto a la salud, era de los puntos más graves que dieron lugar a la intervención. Aproximadamente había 14.500 personas, 3.000 personas directamente estaban asentadas sobre la montaña de basura. Por supuesto que nadie tenía título de propiedad, ni los que estaban asentados sobre la montaña, ni en el entorno próximo. Un déficit de accesibilidad, por supuesto, al sector, como decía hoy, porque fíjense lo que son los trazados. Por supuesto, ausencia de espacios públicos y de equipamientos. Había algunos equipamientos sociales y educativos, pero no alcanzaban a la demanda. ¿Sí? ¿Alguien?
¿Alguien quiere decir algo? Bien, bien. No. No, me parece Bueno. que Juan Ignacio tiene el micrófono abierto. Ahí lo apagó. Bueno, ¿de qué se trata el proyecto de urbano integral? Esta es una definición del propio municipio de Medellín, ¿no? Es un instrumento de intervención urbana que abarca las dimensiones físico, ambiental, social y lo institucional. Lo social es social y económico, por supuesto, lo físico, ambiental y lo institucional. Y escucho ruidos. Bueno, pretende resolver problemáticas específicas sobre un territorio definido, ubicando todas las herramientas del desarrollo en términos social, ambiental, económico, político, de forma simultánea en función del área de intervención. ¿Qué quiere decir esto? Y, Juan Ignacio Casado, ¿podés apagar el micrófono, por favor? Perdón, Elise. ay, no, pero pensé que quería decir algo. No me escucha. No, me parece que está hablando con otra persona. Bien, Bueno, y bueno, pero igual no me escucha. Yo lo puedo mutear, pero no sé quién es. Ah, acá está, lo apago. Ahí está. Bien, pensé que era otro Juan Ignacio que veía acá en primer plano. Y es un proyecto de escala intermedia que está enmarcado en el plan, pero no es el plan. Esto es importante que sepan, ¿no? Es un proyecto que está pensado para este sector, específico para las problemáticas de este sector, tiene la escala intermedia, no es el plan, sino que está enmarcado en el plan. Tampoco el proyecto urbano es el diseño urbano, sino que el diseño urbano colabora en el proyecto urbano. De esto se trata, de un proyecto urbano integral. Es la definición que se da en el documento que les dimos del caso de Moravia. Bueno, ¿cuáles son los objetivos que tenía? Acá en esta imagen de la izquierda podemos ver un esquema de la intervención. Los objetivos apuntan a esa multidimensionalidad, ¿no? Por una parte, mejorar la salud pública y las condiciones de salubridad de todo el barrio, ¿no? Mejorar las condiciones de vivienda y hábitat del sector, son los grandes objetivos generales. Pretende configurarse, revitalizarse el sector como una centralidad barrial, como un ámbito permeable y que tiene una oferta variada de actividades complementarias a la residencia. Había en el momento de la intervención, hay hoy en día mucha actividad comercial, mucha actividad de servicios en Moravia, que era inaccesible por esa configuración cerrada y también por esos rasgos sociales que decíamos recién. Entonces se busca revitalizarlo como una centralidad que excede a la propia Moravia. Se propone recuperar el morro y generar espacio público, educativo y recreativo. Se propone construir infraestructuras básicas y equipamientos y mejorar las condiciones de la vivienda y el aseguramiento jurídico y dominial de los distintos propietarios de las viviendas hasta ese momento, y ahora vivienda y suelo también. Y también articular a esta intervención con el sistema de movilidad. Si bien, como decía hoy, están cercanos al lado de la estación Caribe y distintos medios de transporte, no estaban articulados y tampoco era accesible el sistema de movilidad. Acá es el cerro, que se lo busca desocupar de las viviendas por el riesgo que implicaba, y bueno, se relocalizan algunas viviendas en el otro sector de Moravia y otras, ahora vamos a ver, son ubicadas en otro lugar. Como es una intervención urbana compleja, como venimos diciendo, tiene varios componentes. No hay un único proyecto que materializa la obra. Por una parte, un componente fundamental es la restauración del morro. Este morro, que estaba construido lleno de viviendas, todo ocupado, bueno, fue restaurado en términos ambientales, fue descontaminado, y en el mismo se construyó un parque urbano. Otro de los componentes es la generación de espacio público, ¿no? La recuperación de los existentes, el mejoramiento y la consolidación de todo un sistema para que pueda ser accesible y pueda haber nuevos espacios públicos. También se generaron nuevos desarrollos de viviendas en otros sectores de Moravia, también se mejoraron viviendas existentes en el entorno próximo, ¿no? Se tuvieron que reubicar sí o sí todas las viviendas que estaban ubicadas sobre la montaña de basura por todos los riesgos que venimos diciendo, y como no había lugar en la Moravia que no estaba sobre la montaña de basura, se construyeron viviendas en otro sector. También se construyeron equipamientos de recreación, de salud, de integración social, de interpretación del ambiente. Se construyeron escuelas, se construyeron unidades sanitarias.
Y también infraestructuras básicas, ¿no? Desagües, cloacales, agua, pluviales. También se desarrollaron programas de divulgación y de educación y de mejoramiento de la salud. Un dato, por ejemplo, para que entiendan cómo estaba compuesta la población ahora, cómo es la población de Moravia, el 30% de la población son menores de 10 años. Fíjense si no era importante intervenir sobre programas educativos, programas que tengan que ver con el acceso a la salud de las infancias, la relocalización, y programas culturales también. Estos son algunos de los componentes de la intervención. También hay programas que tienen que ver con el mejoramiento del tejido productivo. Como les decía, hay mucho comercio, muchos servicios, prestadores de servicio, hay programas que, bueno, tienen que ver con el mejoramiento y el desarrollo de esas actividades. Por lo que he leído, es de los programas que son mucho más difíciles de tener resultados en el corto plazo, dadas las condiciones económicas de contexto, ¿no? Bien, esto es una foto del cerro antes de la intervención, una foto después, acá está la cita, no, ninguna de las fotos de Colombia son mías, están todas citadas. Esto es una foto del proceso de recuperación del morro. Fíjense que todavía no está hecho el parque ambiental. Esta es una de las obras, el Centro Cultural de Moravia. Esta es una foto del Street View. El Centro Cultural de Moravia se hizo porque la población eligió ese tipo de equipamiento, se votó, se propuso desde las organizaciones sociales que tenía que haber un equipamiento cultural. Es un centro muy activo, por lo que conozco, ¿no? Seguramente Alejandra confirmará o no estas cosas que estoy diciendo, pero también se usó la arquitectura buscando a los mejores arquitectos. Esto es de Salmona, es una obra de las últimas de Rogelio Salmona, en donde cuando se intervino con la decisión de que la arquitectura sea la mejor, los materiales que se utilicen sean los mejores, o sean de gran belleza para el espacio público. Esto es un jardín de infantes, al lado de las viviendas que fueron mejoradas. Esta es una vista peatonal del mismo jardín, de Street View. Me gusta mucho esta foto. Como se ve, siempre hay gente en la calle. Como saben, estos lugares, gran parte de la vida cotidiana de estas familias pasa en los espacios públicos, por eso son también importantes las intervenciones en el espacio público, más que en ningún otro lado de la ciudad. El parque ambiental, las plantas, la vegetación usada como medida de fitorremediación de la contaminación. Otra foto de Street View. Acá se ve como uno de los accesos que articula a la intervención de Moravia con los sistemas de transporte. Este es un puente que lleva a la Estación Caribe, los espacios públicos, ¿no? Pequeños equipamientos en torno a las callecitas. Esta es una escuela, una nueva escuela creada, se mejoró también una escuela existente. Estas son las viviendas más o menos mejoradas, ¿no? A veces los mejoramientos de las viviendas tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones estructurales, ¿no? Para que no se caigan, otras veces tienen que ver con la construcción de unidades sanitarias. No es que se construyó toda la vivienda que se dejó, sino que se hicieron mejoramientos. Bien, también se construyó un conjunto de viviendas más o menos a 5 kilómetros de Moravia. Eso también implicó mucha gestión, mucha discusión. Hubo población que quedó. Si se fijan en esta foto, acá hay viviendas todavía. Creo que cerca de 50 familias no quisieron ser realojadas y todavía viven ahí en Moravia. Esto es en el cerro, la montaña de basura. Bien, digo esto para que entiendan la complejidad. Con cada una de las familias hubo que negociar para poder ofrecerles la nueva vivienda, para poder realojarlos, para poder concretarlo. Bueno, los actores en la gestión, se imaginarán, son múltiples por los intereses, pero también por los recursos. El conductor fue el municipio, ¿no? El municipio, a través del Ejecutivo, del Consejo Deliberante, también de la empresa de desarrollo urbano, ¿no? También la empresa de Metro tuvo mucho que aportar, mucha participación de los líderes y lideresas locales. No hay posibilidad de generar un proceso de urbanización de una villa, de un asentamiento, si no se incorporan a los vecinos, porque es parcela a parcela, vivienda a vivienda la gestión. Entonces es fundamental para escuchar, por supuesto, sus demandas, pero también porque las transformaciones se generan a partir de
digamos, de estas construcciones colectivas. Y también porque las implicaciones tuvieron que ver también en lo laboral. Muchos de los vecinos se implicaron con los procesos de mejoramiento del cerro, con las plantaciones, con la producción. En fin, también el financiamiento fue financiamiento del Ejecutivo Nacional, que financió viviendas, de los organismos multilaterales de crédito, la Universidad de Colombia estuvo involucrada, la Universidad de Antioquía, que está ahí muy cerca, otras universidades nacionales, pero también otras universidades de otros contextos. Por ejemplo, el Politécnico de Barcelona, de Cataluña, estuvo involucrado en todo lo que tuvo que ver con la recuperación del cerro. Imagínense que cada uno de esos componentes que hoy les comentaba, que conformaron parte de la reunión, tiene su propio mapa de actores, tiene su propia temporalidad, tiene su propia complejidad. Digamos, cada uno de esos componentes hay también un mapa de actores único y por supuesto complejo. Hay múltiples juegos de poder, tensiones, hay decisiones que van a favorecer a un grupo y a otro no. Entonces son todas cuestiones que hacen a esta complejidad del proyecto urbano integral, incluso mucho más complejo por la problemática preexistente en el caso de Moravia, y por todos los conflictos existentes que había. Bien, esto con respecto a la intervención que estamos analizando, el proyecto urbano de Moravia. Como decía hoy, es importante entenderla en el marco del plan, pero también entenderla, Moravia está acá, ¿no? Este es el sectorcito de Moravia, acá está el cerro recuperado. Es importante entenderla en el marco del contexto mayor y en el marco de otros proyectos urbanos que se desarrollan en su entorno próximo, con los cuales se provocan sinergias, se provocan colaboraciones que buscan una transformación mucho más integral todavía. Y también con proyectos de otra escala, por ejemplo, esta es la intervención en el Parque Norte y en el Jardín Botánico, que eran 2 equipamientos de mucha calidad, incluso arbórea, y de los equipamientos que había adentro, pero que estaban cerrados. Estos 2 equipamientos se propuso ampliarlos, se propuso abrirlos a la sociedad. El Parque de los Deseos, lo conocerán, que es una intervención por el Parque de los Deseos, la Plaza de los... ¿Sí? Bueno, el Parque de los Deseos, el Parque de la Ciencia y Tecnología, la intervención en la Universidad de Antioquía, todo lo que tiene que ver con la renovación del centro. Hay toda una propuesta de renovación de esta calle, que ahora no me acuerdo, Avenida Carabobo, que une al centro con el proyecto urbano, que también tiene mucha calidad de diseño urbano y sirve para la articulación del sector. También se articula con todo lo que tiene que ver con el sistema de transporte masivo e integrado de todo Medellín. Esta intervención, bueno, se provocan accesos, escalinatas que generan una mejor accesibilidad al sistema. Esta es la avenida Carabobo, que pasa por el borde, sería ¿no? De Moravia. Moravia está acá. Esta es la intervención de Carabobo. Fíjense la calidad con la que se interviene en esa avenida, que no es solamente un vial de autos. Este es el Parque de Ciencia y Tecnología, ahora lo vemos. Este es el Parque Explora, que es un centro, un equipamiento que busca consolidar esos equipamientos educativos, de investigación, que generan espacios públicos también exteriores de gran calidad para consolidar a los sectores urbanos próximos. Esta es la intervención en el Jardín Botánico. El Parque Norte está acá al lado. Esto lo tienen que conocer seguramente por las publicaciones estas de Plataforma Arquitectura, ¿no? Son obras de mucha calidad también arquitectónica, ¿no? Hay mucha inversión en eso. Cuando se interviene con obras de bastante calidad. Este es el Parque de los Deseos. Ya había un equipamiento que era la Casa de la Música, y bueno, se interviene todo un espacio público en el entorno para poder articularlo y abrir y provocar una mejor relación de esos equipamientos con la ciudad. Bien, acá están las distintas fuentes de información que usé. Le agradezco a Alejandra que me posibilitó un montón de documentación. Esto es un resumen de la presentación, ¿no? Digamos, fíjense que cada una de las partes tiene infinitas caminos para salir y para profundizar. Creo que si a ustedes les interesa desarrollar el tema del plan, bueno, pueden ir a ver el plan. Si a alguno le interesa alguno de los proyectos particular, tiene también para dedicarle varias semanas, incluso más. En fin, es eso. Nos interesa, en este caso en particular,
en la presentación, para los propósitos de teorías territoriales, que ustedes entiendan de qué se trata una intervención urbana planificada, integral e integradora, ¿no? ¿Qué significa eso? Que trasciende la unidimensionalidad, ¿no? Se trata de una intervención que trasciende la intervención sobre lo ambiental. Fíjense en este caso. Sin lo ambiental, esta intervención no hubiera sido posible, pero no es solo lo ambiental. Sin la intervención en el espacio público, esta intervención no hubiera sido posible, pero no es la única intervención. Sin la participación tampoco, ¿no? No es solo la participación. A eso se trata la idea de complejidad, que se trasciende la unidimensionalidad. Bueno, creemos que con este ejemplo, con la bibliografía que vamos a dar, puede quedar claro esta idea de intervención urbana integral e integrada. Y también creo que puede servir el caso para poder entender que la intervención urbana pensada en estos términos puede servir para abordar algunos rasgos de las dimensiones de las características de desigualdad que tienen nuestras ciudades en la contemporaneidad. Así que también estamos, por lo menos en lo personal, muy contentos de poder volver a traer este caso, de que podamos discutir y conversar a partir de esta propuesta, y bueno, que se discuta la mayor cantidad posible esta idea, esta propuesta que nosotros digamos, ponemos sobre la mesa, de que a priori es una intervención urbana integral e integradora, el caso de Moravia. Ale, ¿querés agregar algo, los docentes? Sí, mira, Alicia, digamos que uno de los detonantes para hacer la intervención de Moravia se dio entre el año 2001 y 2003, en un incendio muy grave que dejó víctimas fatales. Entonces, en esos, más o menos terminando el año 2002, 2003, Medellín estaba igual convulsionada, tenía varias comunas, digamos, con conflictos del narcotráfico todavía muy recrudecidos. Entonces, una forma de la comunidad en Moravia, como para llamar la atención de la administración pública, fue: incendiemos un sector de Moravia. Entonces, se salió de las manos el incendio, hubo muertos. Entonces, en esa época, el alcalde dijo, bueno, esto hay que intervenirlo, y empezó todo un proceso con la red de universidades y la red de ciudades con las cuales Medellín suscribió convenios de hermandad. Ha sido un proceso de muchos años, bastante complejo, y ahora se está volviendo a vivir algo que no creíamos que iba a pasar. Es que la gente está regresando a Moravia. O sea, ustedes ven la intervención bonita, el Jardín de Moravia, que igual hace parte de una iniciativa de una cooperativa de mujeres que siembra flores. O sea, la intervención y la red, digamos, no sé cómo explicarlo, o sea, la reconfiguración ambiental del Morro ha logrado, digamos, tanto éxito, que se han dado distintos tipos de flores. La comunidad ha hecho, digamos, comercializado varias de esas flores a nivel local, no a nivel metropolitano ni regional, porque son muchos, digamos, proveedores de flores, sobre todo en los corregimientos, que son los que quedan en la ladera. Entonces, en este momento, la administración pública hizo un llamado, una alerta, y dijo: otra vez se está repoblando Moravia. ¿Por qué? Porque, digamos, hay actores armados del narcotráfico, que eso es algo que definitivamente nosotros sabemos que no va a terminar. O sea, digamos, si bien la administración pública ha enfatizado en el tema de la educación en Medellín, Medellín, la más educada, se ha logrado sacar muchos jóvenes de la pobreza a través de la educación, el trabajo inclusivo. Los actores armados siguen estando ahí. Entonces, ¿qué están haciendo? Están vendiendo porciones de tierra de Moravia, y hay gente que se está reubicando en esa zona. Como por ejemplo, desplazados, que si bien nosotros hemos sido una ciudad receptora de desplazados de índole nacional, del norte, del sur, en este momento, digamos, su mayor característica son desplazados provenientes de Venezuela. Entonces, los actores armados se aprovechan de esa situación, les venden lotes de terreno a precios obviamente irrisorios, y están generando otra vez ese círculo vicioso
de lo que es la economía informal, de lo que es la economía de la ilegalidad, como lo llama este gobierno. Entonces, ha sido, digamos que para nosotros que hemos vivido el flagelo del conflicto, porque somos muchos los que nacimos en la década de los 80, pero pocos los que hemos sobrevivido a ese tema. Ahora nos parece, digamos, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con Moravia? O sea, vamos a seguir, ¿cómo los vamos a sacar? Porque, digamos, llegar por la fuerza tampoco es el motivo. Entonces, ese es el momento, la gran incógnita de Moravia. Es algo triste, es un proyecto supremamente bonito, porque, digamos, hay muchos programas urbanos integrales en Medellín, pero también hay planes parciales que son de una escala, de una intervención mucho menor, de una subcategoría mucho menor. Entonces, saltan las alertas y decimos, bueno, entonces los otros proyectos, ¿será que va a pasar lo mismo? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede más allá en el momento de la planificación y de lo que se hizo en la gestión del proyecto que permitió que volvieran estos actores armados? Entonces, para nosotros, o sea, es un orgullo, digamos, cómo Medellín ha avanzado digamos, de esa época oscura. Y en esto inició, digamos, con una intervención en el año 2002, que fue cuando se empezó a dar, el metro existía, ya en el metro se había dado en el 1996, pero el alcalde de la época del 2002 dijo, bueno, necesitamos conectar la ciudad con las laderas. Entonces, ¿qué se propuso ahí? Se amplió el sistema de movilidad con el Metrocable. Ahí, digamos, empezó parte de la transformación de Medellín. Llegó Sergio Fajardo, que es con el que, digamos, se impulsan todos estos proyectos sociales y de intervención estratégica en la ciudad, con algo que nosotros desde la academia, digamos, nos era muy particular, pero igual lo seguimos diciendo, es el urbanismo social. Arrancarle a los actores armados la gente, o sea, un posible interventor con ellos. Entonces, a través de la educación, el deporte, la cultura, pero ya se han visto, se están empezando a ver casos de proyectos que han sido todo un éxito, pero entonces, ¿qué está pasando? Porque es algo cíclico. Entonces, sí, es algo de, bueno, es listo, tenemos en nuestra sociedad muy marcado el tema, el dinero fácil. Se sigue dando no solamente el desplazamiento de orden nacional, porque también estamos viviendo un desplazamiento de orden internacional con la llegada de muchos otros desplazados, sino también intraurbano. Entonces, el conflicto del narcotráfico, digamos, trasciende más allá de los barrios. Entonces, ahí tenemos, Medellín está dividida en 14 comunas, las comunas que están ubicadas en la ladera nororiental son las comunas que tienen un NBI mucho más bajo que el resto de la ciudad. Entonces, para esos actores es mucho más fácil acceder a ellos y, digamos, como tramarlos, sobre todo a la población joven. Entonces, ahora la ciudad está dividida, lo que se llaman fronteras invisibles. Entonces, eso ha dificultado la mayor intervención de la ciudad. Hay zonas de la ciudad en las cuales no se puede acceder. Entre esas zonas hay proyectos ya elaborados desde hace mucho tiempo. Entonces, digamos, es un flagelo social que si bien, digamos, se está atacando, se ha quedado corto. Ha habido, digamos, condicionamientos desde la sociedad y diversos sectores de los líderes y lideresas sociales, porque hay administraciones públicas que han hecho, digamos, como convenios con bandas para que la mirada de Medellín ante el mundo no se vea tan menguada. Entonces, ¿qué es un convenio con bandas? Usted le dice a la banda, mire, yo le pago a usted, pero no me genere desorden, no me genere inseguridad. Hay ya varias administraciones que están investigadas por ese tema. Entonces uno dice, bueno, entonces, o sea, es todo un espejismo lo que hemos vivido. O sea,
Todos, eso sí, hago hincapié, todos los que nacimos en Medellín, los que somos del departamento de Antioquia, nos sentimos orgullosos de nuestra ciudad. Además que es que las dificultades de acceso a Medellín la hacen, digamos, una ciudad muy particular, porque nosotros hemos tenido que, digamos, además del tema de la inseguridad y el narcotráfico y todo lo que ya se ha dicho, es la ciudad de Colombia con una accesibilidad más compleja, porque nosotros nos encontramos, si ustedes buscan el mapa de Colombia, la cordillera de los Andes llega al sur de Colombia como como un solo eje, pero al llegar al sur de Colombia se ramifica en tres: cordillera occidental, cordillera central y cordillera oriental. Medellín se encuentra entre la occidental y la central, entonces la capacidad de acceso a Medellín es muy compleja, las laderas, el tema terrestre con el resto del país, entonces digamos que eso ha hecho que nosotros como ciudadanos queramos más la ciudad, respetemos más la ciudad, nos duele lo que pasa en la ciudad, nos duele cuando alguien de fuera, maltrata nuestros espacios, pero todavía tenemos este pequeño alfiler, que hay parte de la sociedad medellinense, de la sociedad colombiana, porque es que tampoco hay que olvidar el contexto de Colombia con su conflicto armado, su posición estratégica, con esa bendición que tenemos nosotros de tener salida al Pacífico y al Atlántico, ha provocado, digamos que, grandes grupos del narcotráfico se disputen territorios para poder sacar sus drogas por el Pacífico, por el Atlántico. Entonces, dice uno, ¿qué se está haciendo también desde el gobierno nacional? Tenemos un instrumento ahora que es el acuerdo, los acuerdos de paz, por los cuales se reestructura el territorio, se reestructura las iniciativas y los planes que van enfocados hacia la sociedad, pero entonces es un hilo, es una cadena que sigue, que se repite, infinito, que nosotros, o sea, en este momento estamos con una incógnita. ¿Qué vamos a hacer con lo que ya hemos hecho? Sí, sin duda el entender todas las intervenciones en Colombia en general, pero a Medellín en particular, en el marco, fuera, sin entender a los desplazados, que es una problemática tan compleja, tan difícil de entender desde afuera, ¿no? Y sin entender el narcotráfico es imposible. También me parece que tu intervención es importante, nos sirve a nosotros en el marco de la materia para entender que la intervención urbana hay que sostenerla y que no termina cuando se construyen las materialidades, ¿no? Sino Exacto. que hay que construir, sostenerlas y defenderlas también. Cuando contaba hoy lo de la propuesta de cómo se considera ahora a Moravia en el plan de 2014 como un sector para la renovación urbana, implica un giro considerar ese sector para la renovación urbana, porque la renovación urbana puede implicar cambio de población, entonces también digamos, es valorarlas, es sostenerlas y bueno, avanzar más allá, continuar, ¿no? Gestionando. Damián, te paso a Alejandra una reflexión que hace Damián sobre tu comentario en relación al narcotráfico. Él dice que cuando el narcotráfico está tan instalado y tiene tanto poder, ¿hasta qué punto el Estado puede o lo dejan intervenir en la ciudad? Ya que generan tanto dinero y temor a la vez. Gracias. Exacto. No sé si está Damián ahí que quiera agregar algo, pero Mira, entiendo que lo plantea como pregunta, pero es más una reflexión. exacto, sí, sí. Se me iba a decir algo, a complementar algo que se me olvidó. Ay, perdón. No, tranquila. Bien. Es que, Bueno, sí, a ver si hay preguntas. ¿Te parece? Si les parece. Si alguien quiere hacer algún comentario. Yo tengo una consulta. Dale, Jonathan. Es más respecto a la configuración o conformación digamos, de la ciudad de Medellín. También es como una pregunta, media reflexión, si respecto a esto del narcotráfico, entonces medio que la accesibilidad a la tierra se da a través, digamos, de las condiciones también del terreno,
cuanto mayor NBI tiene, más facilidad tiene, por ejemplo, no sé, parte del narcotráfico para acceder a esa tierra. Es parte de un poco de lo que no entendí. O no que no entendí, sino que no me quedó muy en claro. A ver, entiendo que lo que dice Jonathan, si los desplazados, las víctimas, si la población pobre tiene más posibilidad de ser víctima de ser desplazado, ¿no? Sí, ¿Así claro. sería? Sí, Claro. sí, porque mira que, o sea, no hay que desconocer que el Estado colombiano también ha sido un Estado opresor. Entonces, digamos, ¿por qué se produce el desplazamiento? O sea, porque sea guerrilla, por su afán, digamos, de controlar el territorio, de tener más poder y de desafiar al Ejecutivo, o por narcotráfico, o sea, sobre todo el narcotráfico lo que busca es tener más territorio para sembrar más coca. O sea, ese es, digamos, entonces tengo el territorio para sembrar coca, pero también tengo el territorio para poder sacar la coca. Entonces, digamos, hay ciertos sectores, Colombia es muy grande, tiene 32 departamentos y o sea, hay lugares a los que se le ha dificultado al Estado llegar. Inclusive el Estado también ha patrocinado el desplazamiento. Entonces, en Medellín, por ejemplo, sucede algo que en la zona nororiental, o sea, del área metropolitana del Valle de Aburrá, incluido Medellín, hacia el norte, digamos, tienen los índices de necesidades básicas insatisfechas más altos, desplazados, intraurbanos, nacional, de todo lo que vos querás. Pero la zona sur de la ciudad, que es el suroccidente y suroriente, digamos, es la zona que más posibilidades económicas tiene. Entre esas posibilidades económicas están los narcos, que a través del acceso de esas tierras, por testaferros, acceden a esa tierra. Eso pasó en la época de Pablo Escobar. Recientemente, la anterior administración hizo una inauguración del Muro de la Memoria con todas las víctimas que dejó Medellín. El tema de Pablo Escobar, se derrumbó un edificio que Pablo Escobar había hecho en el sector del Poblado, en la zona con un precio del suelo más elevado de toda Medellín. Entonces, digamos, se había convertido en un ícono para el turista, para nosotros obviamente no. Entonces se dijo, bueno, listo, vamos el Estado a través de a través de la figura de la extinción de dominio, que esto está contemplado dentro de la Constitución Política del 91, que es la más reciente. El Estado, o sea, sustrae de la gente que ha delinquido con dineros propios del narcotráfico. El Estado dice, ese terreno ya pertenece al Estado. Es intervención del Estado lo que se va a hacer ahí. Entonces, hay varios espacios en Medellín que han sido administrados por el Estado colombiano, que la ciudad ha recuperado como su municipalidad y en los cuales se están haciendo intervenciones, digamos, importantes. Para contar un caso muy, muy particular pues en este momento es relacionado con la tesis. Cuando empecé a hacer las entrevistas, digamos, el estudio que tengo es parte de una de las comunas más pobres de Medellín, que es la Comuna 1. Fue donde se dio, digamos, el desarrollo urbano y de movilidad más significativo de la ciudad con el Metrocable. Recuerdo que una de las señoras que yo entrevisté había sido víctima del conflicto con Pablo Escobar. Me dijo, mi hija fue asesinada en el año 88, tenía 15 años, porque un sicario se obsesionó con ella. Me dice, yo ahora estoy liderando esta comunidad, tengo, digamos, muchos proyectos, pero sucede algo, Alejandra, es que tenemos muchos espacios bonitos, pero ¿qué hacemos si no podemos acceder a ellos? Entonces, a mí me saltó la duda y dije, bueno, ¿cómo que no pueden acceder a ellos? Me dice, sí, porque es que, por ejemplo, la Biblioteca Parque España, que también es un proyecto bastante reconocido e importante que se hizo en la ciudad, dice, es que los actores armados lo tienen como su territorio, entonces no podemos acceder a él. Entonces, ¿qué sucede si no podemos estar en ese espacio? O sea, no pasa nada.
no podemos disfrutar de los parques, no podemos disfrutar de lo uno. Entonces, ahí salta la pregunta, uno dice, bueno, ¿qué está haciendo el Estado para contener la accesibilidad de los espacios y de la tierra por parte de los delincuentes? Porque es que no solamente es del narcotráfico, también, bueno, están las bandas de robos, o sea, que cometen delitos menores. En este momento la ciudad fue catalogada por el Foro Económico Mundial en el 2019 como la sede de la cuarta revolución industrial. Entonces, eso para Medellín, además de debe tener una gran inversión en temas sociales, económicos. No sé si ustedes saben que la cuarta revolución industrial tiene que ver mucho con el tema tecnológico, entonces requiere también una intervención en infraestructura. Entonces se han desarrollado lo que se llamó en la administración los valles del software, se revitalizaron los CDSOs porque los CDSOs hacen parte de de otra intervención urbana que Elisa inclusive los mencionó en la presentación, de los PUI y de los planes parciales. Entonces, bueno, entonces si estamos teniendo estos problemas, si Medellín ya fue catalogada en la sede ya pasamos nosotros a la historia por otros aspectos, ¿qué vamos a hacer con lo físico, espacial y la relación físico-sociedad? O sea, ha sido interminable y es complicado impedir que los actores armados accedan a la tierra. Porque... Perdón, Ale. Sí, había una pregunta. No, una intervención nada más respecto a esto que estabas diciendo. Entonces medio que la configuración de la ciudad está dada más que nada por el, entre comillas, sector privado, que sería en este caso el narcotráfico, con poca intervención del Estado, más allá de los planes estratégicos que están planteados y todo eso. No, porque el sector privado no lo constituye, o sea, el sector privado no está catalogado como el narcotráfico, o sea, digamos, es complicado de entenderlo, pero el sector privado en Medellín, nosotros hay lo que se llama el GEA, se me olvida, el Grupo Empresarial Antioqueño, que es uno de los grupos empresariales más importantes de Colombia. Ellos, el GEA también ha, digamos, impulsado, inclusive en Moravia, con la red de ciudades y la red de universidades, ellos pusieron dinero para que se desarrollara ese proyecto. Entonces, el tema del narcotráfico es un flagelo, no es un actor privado, no está considerado como un actor privado, y digamos que eso es un bache que tiene la sociedad colombiana y el Estado colombiano, que toda la vida digamos, ha peleado por eso. Sería, digamos, un error decir el narcotráfico es algo, un delito, pero nosotros no lo catalogamos como parte privada. Entonces, tienen acceso a la tierra por medios, por la fuerza, porque inclusive se ha asesinado. Eso, el departamento de Antioquia, pues de cual es Medellín su capital, ha puesto la mayor parte de las víctimas en el conflicto armado colombiano, con todos los actores intervinientes, o sea, sociedad, guerrillas, narcotráfico, el mismo Estado. Surgió en la época de los 90, después del asesinato de Pablo Escobar, surgió, digamos, la figura del Estado paramilitar. Surgieron los paramilitares que se crean como una forma de contrarrestar el accionar del narcotráfico y de la guerrilla. Entonces, ellos también son actores armados. Ahí está el ejército, desplazar, asesinar. Es algo, digamos, muy controversial. Obviamente, el ejército y el Estado no, en este momento, con el acuerdo de paz, la Jurisdicción Especial para la Paz está llamando a militares que intervinieron en los procesos de despojos de tierras. Porque, o sea, no solamente, o sea, hay distintas categorías, no solamente es el desplazamiento por violencia, está también la migración. Entonces, muchos actores en este momento están siendo llamados por las jurisdicciones, por las cortes,
venga, usted responda por esto. Entonces, en esas intervenciones se ha pretendido que las familias víctimas de violencia sean restituidas con su tierra. Muchos ya obviamente no están porque hubo familias enteras que fueron asesinadas, y no solo también por Estado, guerrilla y todo ese tema, sino también por multinacionales extranjeras. Hay un caso que en este momento el Estado colombiano tiene con una multinacional, que es lo voy a decir acá porque igual es un caso muy renombrado, es Chiquita Brands, una bananera. En el norte del departamento se registraron digamos, desplazamientos, abandonos de tierra. Entonces, digamos, es algo que para nosotros es un tema de nunca acabar. O sea, que lo más reconocido de nuestro conflicto en la modernidad es Pablo Escobar. Sí. Pero nosotros aquí estamos convencidos que gracias a Pablo Escobar, sobre todo aquí en Medellín, estamos convencidos de que gracias a Pablo Escobar hemos logrado salir un poco de ese, digamos, de esa época del oscurantismo que vivió Medellín, porque nosotros llevamos en conflicto desde los años 70, la sola ciudad. Entonces, el narcotráfico obviamente sigue adquiriendo tierras, sigue adquiriendo propiedades a cosas irrisorias, cae un líder, entonces se hace extinción de dominio, pero ellos también tienen figuras de testaferrato. Entonces, ahí el Estado va persiguiendo el testaferrato, persiguiendo las otras cabezas y así sucesivamente. Entonces, nosotros pensamos que cuando el Estado, cuando se dio el asesinato de Pablo Escobar, pensamos que eso se iba, o sea, que ya Medellín estaba libre de eso. Pues lo cierto es que no. Se ha recrudecido, y a eso le sumamos que en este momento hay organizaciones sociales lanzaron una alerta sobre grupos de narcotráfico de México que están en Colombia. Tienen acceso al territorio colombiano desde el Pacífico. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay zonas del país que están muy desprovistas del Estado, o sea, el Estado no llega, fuera de eso la corrupción. Entonces son, digamos que el tema territorial en Colombia, los planes de ordenamiento territorial son una muy buena alternativa. Pero igual en muchos de los municipios de Colombia no se tiene la rigurosidad de implementar los planes de ordenamiento territorial o los planes básicos de ordenamiento territorial, porque, como lo dije al principio, son de una escala menor, porque son poblaciones de menos de 1 millón de habitantes. Entonces, por ejemplo, autores como Fals Borda, es un sociólogo colombiano que le dedicó gran parte de su carrera al tema del ordenamiento territorial, pero como una forma de atacar las inequidades en Colombia, de cómo la sociedad es la que articula y la que provee el territorio. O sea, eso es teoría que se da aquí en todas partes del mundo, pero más en Colombia, porque es que usted tiene que poner en el contexto a el actor armado, la sociedad civil, el Estado, los sectores privados, que también han tenido, digamos, han puesto su cuota en el conflicto. Entonces, vale. Sí. Vale, gracias. Muy importante tu contextualización, es como interminable dada la problemática del caso. Sí, Gracias. se queda uno corto contar 70 años de conflicto armado a nivel nacional y claro, 40 años de conflicto interno. Es como para varias clases más y cada una sobre un tema, ¿no? Una de los desplazados, una de narcotráfico, bueno, la política, en fin. Igual, estoy abierta a cualquier inquietud, a través de voz o... Me parece que queda claro y bien subrayada la idea de la complejidad de las problemáticas que atiende la intervención urbana, más que nada en este caso. ¿Se acuerdan que una de las primeras características que tenía la intervención urbana era esa, ¿no? La complejidad de las problemáticas? Queda bien clara en el caso de Medellín a qué nos referimos con eso, y bueno, todos los desafíos que tiene el poder formular, implementar y sostener también las intervenciones de este tipo, pero también el valor y la importancia que tienen, ¿no?, para estas sociedades.
Así que me Sí. parece que el aporte en ese sentido es claro, ¿vale? Pero Sí. no sé, si tienen alguna duda dada la hora, yo diría ir No, cerrando. yo tengo una duda. Sí. Con respecto a la gente que fue reinsertada o reubicada ahí en Moldavia. Moravia. Moravia. Perdón, Moravia. Sí. ¿Tenían algún ingreso, subsidio del Estado? ¿Cuál era su ingreso? Y una vez que fueron reinsertados en nuevas viviendas, si siguieron en la misma situación económica o se le mejoró de alguna forma. Bueno, mira, en Moravia, como Moravia ha sido receptor de desplazados, su accesibilidad económica se ha dado a través del trabajo informal. ¿Cuál es el trabajo informal? Digamos, venta de golosinas en los buses, en el metro no, porque el metro tiene, digamos, una forma, digamos, muy pedagógica de impedir eso. Cantando en los parques, la mendicidad. Entonces ahora con la intervención de Moravia, digamos, la administración dijo, los tenemos que reubicar. Entonces se hicieron intervenciones, como dijo Alicia, a 5 kilómetros, que es relativamente cerca, pero como no se podía reubicar toda la gente que estaba en Moravia, porque solamente 60 familias no quisieron salir de allá, entonces, en esa época, en el 2001, la administración dijo, listo, como el modelo de plan de ordenamiento territorial del 2006 tenía también, eso es otro punto importante, la expansión de la ciudad de acuerdo al incremento en la ocupación de la misma. Entonces la administración dijo, listo, ¿por qué no hacemos otra alternativa? En ese momento se había sacado la convocatoria para los Juegos Suramericanos. Entonces, presentémonos a los Juegos Suramericanos y destinamos la Villa Olímpica como parte de la reubicación de los que estaban en el asentamiento de Moravia. Entonces, la Villa Olímpica se hizo al otro lado de la ciudad, en el occidente, en uno de los corregimientos, y eso incluyó otro modelo de intervención, que son los planes parciales, que se dan en una escala más pequeña. Perdón. ¿Alguien habló? No, No. Juan Segundo tenía prendido el micrófono. Entonces se dio la intervención por medio de los planes parciales, que es una intervención, digamos, de una escala mucho más pequeña. Se creó la Villa Olímpica y fueron reubicados en la Villa Olímpica. Entonces, esa reubicación mejoró la calidad de vida de las personas que se desplazaron allá, o sea, que se ubicaron en esa zona. El Estado patrocinó parte del costo de esos apartamentos, porque son unidades de vivienda entre 45 y 55 metros cuadrados, lo mismo que las que se dieron en Moravia. Entonces, en esa Villa Olímpica se dieron iniciativas de cooperativas, por ejemplo, para recoger basuras no solamente en la Villa Olímpica, sino también en el interior de la ciudad, reciclaje. Sin embargo, el problema, digamos, del empleo informal persiste. Se siguen presentando, digamos, el que canta en la calle, el que pide en la calle, la situación de mendicidad obviamente ya ha estado sostenida, pero con respecto a la gente de Moravia, los que fueron reubicados tienen, digamos, otra calidad de vida. Los que no fueron reubicados, con ellos se trató de hacer otro tipo de, digamos, de llamamiento. Fue imposible porque, si vieron, Licia lo dijo, son 60 familias que todavía persisten allá, y ahora va creciendo y va incrementándose mucho más la ocupación del morro. Pero digamos que en ese aspecto, digamos, no solamente la parte espacial y llamativa del sector cambió, sino también las condiciones de vida de las personas. Entonces, ya digamos, Medellín en el modelo de ciudad actualmente
ya no tiene para dónde expandirse, entonces eso nos obligó en el anterior plan de ordenamiento, en la revisión de este plan que se hizo, que es el acuerdo 048, se estipuló que Medellín, como ya no tiene un territorio hacia dónde expandirse, porque ya las laderas hasta cierto punto ya son consideradas reservas forestales, o sea, no pueden ser, digamos, tocadas, entonces se dijo, listo, entonces vamos a regresar al modelo hacia adentro, al modelo de la rosca. Vamos a repotencializar todo el centro de la ciudad, vamos a mejorar las condiciones de vida de la gente en las laderas a través de incrementando el sistema de movilidad, mejorando las condiciones de accesibilidad de esas zonas, que, o sea, inclusive hay otros proyectos que, digamos, dan fe de esa accesibilidad que ha permitido la ciudad en las zonas de ladera. No sé si han escuchado de las escaleras eléctricas en la Comuna 13, que es otro proyecto, pues, que, o sea, digamos, en la Comuna 13 también hay un problema particular de lo que ya he hablado del narcotráfico, pero la gente se resiste. Entonces, los líderes, casi todos los líderes sociales que existen en la Comuna 13 son jóvenes, y ha habido muchos asesinatos en los últimos 5 años, porque las bandas ejercen presión sobre eso, pero las bandas se le dijo, es que allá vive gente, o sea, usted no los moleste. Entonces, o sea, a regañadientes, digamos, hacen como controles, pero dejan que la gente acceda. Entonces, mira que son, digamos, son proyectos, iniciativas, intervenciones que obviamente mejoran la calidad de vida del ciudadano, pero estamos viendo que así, a un cortísimo plazo, por lo que está pasando con Moravia. Pues, ¿cómo vamos a hacer con los otros proyectos que se tienen para que no suceda eso? Moravia en este momento, bueno, todos los ojos están puestos allá, porque inclusive, digamos, los niveles de mendicidad incrementaron casi en un 50% a comparación de otras décadas. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Además, Medellín, o sea, las ciudades latinoamericanas, con el tema de la globalización y el desarrollo industrial, o sea, digamos, han sufrido múltiples cambios económicos, demasiados. Entonces, ser la segunda ciudad de Colombia tampoco lo hace como tan fácil. No, claro, claro. Más vale, me parece que está bueno a los efectos del trabajo práctico que están haciendo, que están empezando los estudiantes, las y los estudiantes. Habla de los desafíos también de Moravia hoy. Me parece que es interesante todo lo que venís contando, que excede ampliamente la actividad que van a desarrollar esos, pero seguramente les deja un interés abierto o varios intereses abiertos como para profundizar, incluso para comunicarse con vos, Ale. Exacto. Yo te vuelvo a agradecer todos los aportes. Con mucho tenemos gusto. que terminar, tenemos que cerrar el encuentro porque ellos tienen otra actividad ahora. Así que bueno, si no hay dudas con respecto a la actividad práctica, podríamos ir cerrando. La propuesta Gracias, Alejandra, dice Daniela. En el chat había recomendaciones que quiero leerlas adelante de todos. Martín dice que hay un documental que se llama Los Dos Escobar, que da cuenta del poder que tiene el narcotráfico en Colombia, la recomienda. Y bueno, Iñaki hace un comentario de que cómo se contraponen los modos de producción formal e informal en la producción de la ciudad. Y acá yo les apuntaba que el barrio en donde fue relocalizada la población de Moravia se llama Ciudadela Nuevo Occidente. Pueden verla, también hay documentales sobre cada uno de los componentes de la intervención. Sobre la Ciudadela hay documentales en YouTube, hay mucha producción desarrollada sobre este tema. Nosotros, la propuesta es bien acotada, lo que queremos que analicen. Tebo también te agradece, Ale. La propuesta es bien acotada para el análisis del caso de Moravia. Está planteada en la actividad práctica. Les proponemos para hoy también que continúen acercándose al trabajo práctico 3, visualizando la clase de María Julia, analizándola. A esa la tienen colgada del aula web, tienen un vínculo para el canal de YouTube. Y bueno, para el próximo encuentro nos encontramos con
esa clase teórica revisada, sintetizada, sistematizada si se puede, y también cada uno de los integrantes de los grupos les proponemos que lean alguno de los textos sugeridos para esta etapa. Alicia, una cosita. En el chat voy a reseñar mi correo electrónico Bien. por si tienen alguna pregunta, alguna duda, si necesitan material. Con mucho gusto estoy presta pues, a atenderlo. Si no respondo el correo, porque, o sea, obviamente en este momento me encuentro desarrollando la tesis, pero pueden generar un grupo y ahí me hacen las preguntas y yo las aclaro. Entonces aquí en el chat lo voy a dejar. Bueno, Ale, ¿estás segura? Tenemos a un grupo de 250 alumnos de No WhatsApp. no importa, si todos se ponen de acuerdo y dicen, bueno, tenemos obviamente, o sea, 250 correos es como, bueno, como un poquito complicado responderle a todos, pero si unifican, digamos, preguntas, Que se organicen, dudas. claro. Exacto, bueno, claro. entonces, por ejemplo, grupo 1, tenemos estas preguntas, mira, también tengo, o sea, conexiones, porque gran parte de los que han planteado sus proyectos son profesores míos de la academia. Entonces, conozco a muchos de ellos. Entonces, o sea, cualquier circunstancia, obviamente, pues en forma ordenada. Sí, obvio. Si no, yo también les hago de nexo. Yo me ofrezco, por supuesto, a hacer de vínculo. Exacto. Si llegan a mandar un correo y Ale no contesta, me avisan a mí y yo le mando un mensaje. Sí, o articulo juntando preguntas, como quieran. Exacto. Pero bueno, entiendo que la relación directa con Ale, como la propone, también está muy buena. Así que bueno, veamos cómo funciona y cualquier cosa cambiamos de método. Ahí puse mi correo electrónico, red.aura.latam2019@gmail.com. Sí. Cualquier cosa también me lo pueden pedir y se los paso. Claro que sí. Bueno, ¿les parece que cerremos? ¿Están claras las consignas? ¿De qué se trata la actividad práctica? ¿Bien?